a las 8:23 de la mañana, una discusión grande respecto de qué pasó con el rating de Javier Milei el domingo. Algo con el cual Milei está siempre muy atento y suele, digamos, ponderar incluso las métricas de repercusión de sus tweets, más como la demostración de que su mensaje es un éxito. En este caso, bueno, había empezado Jorge Rial y demás, muchos de los que suelen mirar los ratings de televisión abierta, a advertir que había habido una caída de 10 puntos de la audiencia, o sea, 10 puntos de gente que se fue de la televisión abierta cuando arranca la cadena. Por un lado, en base a esto apareció la advertencia de, o sea, la versión de algunos comunicadores afines al gobierno, periodistas como Majul, diciendo, no, el problema es el trauma de la cadena que quedó de la época de Cristina Fernández de Kirchner. Como Cristina Fernández de Kirchner abusó tanto de la cadena, a la gente le quedó un trauma duradero. Entonces, cuando le dijo, les recomendó, ojo con la cadena porque la gente se te va. Después apareció también, extrañísimo, una cuenta de Twitter de la televisión pública, con cifras que buscaban discutir el hecho de que hubiese habido tal caída de audiencia porque según la televisión pública se había compensado de otra manera. Eso hizo que Johnny Viales se cruzara con Manuel Adorni, intercambiara en realidad con Manuel Adorni y le diga, che, ¿no era que la televisión pública no es buena para nada y resulta que ahora la usan para esto? Escuchen ese intercambio. Lo único que estás viendo es un medio de comunicación, en este caso un medio público que muestra la verdad. Está bien, pero y que contrapone la verdad versus la mentira. ¿Cuál es el problema? No, que vos decías, nos interesaba dar a conocer esta información y bueno, les interesó hacerlo a través de la televisión pública, es un medio oficial. ¿Y cuál es el problema? No es ninguno. Quiero saber cuál es el objetivo con la televisión pública. Dice la verdad, ¿cuál es el problema? Pero pregunto, originalmente querían cerrar la televisión pública, bueno, en el medio, en el proceso, ¿será el canal para determinadas informaciones que pretenden dar ustedes como gobierno? ¿Y qué querés, que apliquemos el rating trucho? ¿Cuál es la pretensión? No entiendo. Saber cuál es el objetivo con la televisión pública de aquí en adelante para el gobierno. Venderla, privatizarla, cerrarla y en el mientras tanto hacerla lo más eficiente posible, que es lo que tengo a mi cargo. Bien, es en un intercambio con Manu Jove en TN. También hay una pregunta, o sea, ¿la información que le hicieron divulgar a la televisión pública es realmente una información verdadera? Agustín Espada es doctora en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, especialista en medios. ¿Cómo andás, Agustín? Buen día. Hola María, ¿cómo están? Buen día. Bueno, el gobierno construyó su propio número, ¿no? Porque hay todo un tema con el rating hoy que tenés que medir por un lado, ¿no? La televisión abierta, la televisión por cable y también lo que pasa en los streamings, ¿no? La gente que ve a través de YouTube también lo que está pasando. Entonces, el gobierno hace una estimación en base a eso y determina que no es que cayó la audiencia, sino que la audiencia migró de la televisión abierta a otros tipos de medios de comunicación. Sí, la principal cuenta que hace el gobierno es la que indica que, si bien es cierto el bajón en la televisión abierta, había muchas personas mirando las señales de noticias de cable y eso, digamos, engorda el número o lleva la medición de rating a un número al momento de la cadena nacional un poco mejor para el gobierno. Lo cierto es que también el gobierno está hablando con una fuente y los que contradicen al gobierno, que fueron los que comenzaron a hablar del número de rating, hablan de otra fuente. Uno es la planilla del minuto a minuto, ¿sí? Que es la que tienen los canales mientras va justamente transcurriendo el programa para ver si están midiendo bien o mal. Y el gobierno habla con un informe de Ibope que se envió ayer por la mañana, entiendo, que consolida o agrega los datos de Ibope de rating en promedio durante esa hora que duró la cadena nacional. Es decir, son instrumentos distintos. Lo que me sorprende por algún lado es que, primero, Ibope haga un informe en particular de la cadena nacional. No estoy poniendo en duda que sea de Ibope, sino que me parece raro, ¿no? Digamos, se suele hacer informes sobre los partidos de la selección argentina, por ejemplo, y además los suelen publicar. Esto es un poco más particular, y al mismo tiempo que el canal que emplea Luis Majul, La Nación Más, también tiene las planillas minuto a minuto. Lo que me parece raro es que Majul no haya justamente mostrado las planillas de minuto a minuto para contradecir a quienes decían, bueno, mira, a las 9:05 el encendido de la televisión abierta bajó 10 puntos, que es lo que muestran las planillas. Pero en eso está la discusión.
Ahora, el gobierno dice, ¿no? Cadena nacional, domingo de 21 a 21:55 y determina que hay una audiencia potencial, me llama la intención, potencial audiencia total país. O sea, en base a este cálculo, dice que casi 8 millones de personas escucharon a Milei el domingo, ¿no? Vos decís que es un número raro. Sí, es un número raro porque estaría siendo un número nuevo de Ibope. Construido Ibope solamente... Claro, construido de otra manera, porque Ibope solamente informa los lugares a donde mide. E Ibope no mide en todo el país, mide en algunos centros urbanos. Claro. En el AMBA mide con una metodología de People Meter, es decir, con un dispositivo que tienen alrededor de 1000 televisores. Y es un poco quizás hasta forzado llevar ese número a un total nacional porque no se suele hacer y no se suele hablar en esos términos. Lo cierto es lo que Ibope dice, bueno, esto midió 27 puntos en el AMBA, se estima que son aproximadamente entre 100.000 y 110.000 personas por televisor encendido, también una lógica, si se quiere, numérica, algo tirada de los pelos, porque podíamos pensar que hace algunos años había entre 3 y 4 personas por televisor, ahora eso es un poco... más extraño. Pero bueno, eso vale para todos los cálculos. Normalmente se entiende que un punto de rating en televisión son 100.000 personas, ¿no? Entonces, si sacó un rating cercano a 28 puntos, según Ibope, son casi 3 millones de personas. Ahora el gobierno dice, no, fueron casi 8, no casi 3 millones de personas las que escucharon a Milei el domingo, ¿no? Pero... vemos otra vez más, ¿no? Un gobierno muy metido con cifras que en este caso es particular que utilicen a la televisión pública tan vapuleada para hacerle difundir una información que adorna y califica como información verdadera para contradecir a Rial fundamentalmente, ¿no? Y otros pero no solamente Rial, que venían marcando la caída en la audiencia de Aire y dicen, bueno, recurren a el tuit de la televisión pública para, bueno, traer este número que es un cálculo más, qué sé yo, más potencial, como ellos mismos dicen, respecto de qué pasó, ¿no? Sí, el rating es una unidad relativa, es decir, es un porcentaje de la cantidad de televisores que existen en un lugar determinado. Es decir, bueno, en el AMBA existen más o menos 10 millones de... Estoy redondeando los números, ¿no? 10 millones de televisores y hay, mejor dicho, 14 o 18 millones de personas con tanta unidad de televisores. Si hay tantos televisores prendidos en determinado canal, eso en un momento determinado, eso es un punto de rating. Lo que a mí me parece más forzado del gobierno es hablar de rating en relación a YouTube o a plataformas digitales, porque ahí no hay una audiencia objetivo, no hay un alcance de esa plataforma, porque el alcance es mundial, entonces no se puede hablar en términos de... No sabes cuánta gente, además normalmente lo ves como una pantalla, digamos, es raro que uno se siente delante de la computadora con 4 personas o con 3 personas, se multiplica de otra manera, o sea, hay que suponer que cada persona que está viendo YouTube es igual a un televisor encendido y multiplicarlo, ahí ya empezás en una creatividad rara. Peras con manzanas, sí, en materia estadística. No se deberían sumar ambos números. Ahí. Bueno, Agustín Espada, doctor en Ciencias Sociales, gracias. Un abrazo, que tengan buen día. Un abrazo. A ver, escuchemos a Majul, que tuvo... Es curioso, en realidad, que vayan a buscar a... qué sé yo, la primera y segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que terminó en el 2015, la explicación de la caída del rating de audiencia del domingo en canales de Aire. Cuidado con el concepto cadena, porque los argentinos tenemos un máster de estrés postraumático o trastorno postraumático, ¿cómo se llama? Estrés postraumático, vinculados con las cadenas nacionales y el uso y abuso que hizo Cristina de la cadena nacional. De manera que uno escucha, a partir de este momento, papá, y dice, no, papá, no. Sería bueno, yo sé que los que están detrás del presidente, desde el punto de vista de la comunicación real y de la comunicación política, le presten atención a estas cosas. No abusemos de las cadenas.
Bueno, es como, es un poco gracioso, qué sé yo, ya cuando empezás, digo, a tratar de explicarlo por el trauma de... Hay algo que evidentemente le preocupa porque el gobierno tiende a asociar mucho el interés y la conversación en redes a popularidad de Milei, que no necesariamente tampoco es así, pero digamos, suele medir siempre Milei las interacciones de tweet y todo eso, como, bueno, es un mundo, además una fuerza política que nace de redes sociales y nace en ese mundo. Entonces, el hecho de estar muy pendiente de lo que pasa en las redes sociales, los niveles de interacción, los números de audiencia, etcétera, para el gobierno es algo, digamos, muy vital. Sí, pero cuando uno mira los números de redes sociales también cayeron. Hay una consultora que se llama Doc que mide la conversación en Twitter, por ejemplo, y muestra que cuando asumió Milei, las menciones que tenía fueron de 1.600.000. La apertura de sesiones, que fue en marzo, fueron de 750.000. Esto que pasó el domingo, fueron 211.000 menciones. O sea, se me conversa menos en redes alrededor del discurso de Milei. O sea, genera menos conversación en redes. Y se mide durante 24 horas. Claro, tenés menos audiencia, menos conversación. Esto yo no sé, por eso no sé si es tan lineal, pero también tenés en las encuestas una caída, unos 5 puntos en términos de aprobación de Milei. Sí, por ahí tampoco el tema, es muy... genera mucha atracción el presupuesto. El presupuesto, claro. Muy bien, 8:35 de la mañana, disfruta unas vacaciones de verano únicas en Carmelo Resort y